Hola, hola, bienvenidos nuevamente en mi cocina dulce para seguir preparando los platos de la pastelería del mundo. Y hoy nos toca la madre patria de los argentinos, España. España, que hoy es símbolo de renovación y de vanguardia en la pastelería y en la cocina a través de fieles exponentes de esa corriente, ya corriente ideológica, digamos, dentro de la gastronomía, pero también siguen existiendo esos clásicos de siempre, junto con los de vanguardia. Y en este caso yo elegí dos recetas que me parecen que son muy clásicas y representativas de ese país. Por un lado, la tarta de Santiago y por otro lado, las ensaimadas, que han recorrido el mundo y bueno, en nuestro país hay una colonia que las hace también muy bien y así como están lejos de las Baleares, también se siguen fabricando. Vamos a comenzar con la tarta o torta de Santiago, por Santiago de Compostela, ¿cierto? De ahí viene su nombre. Es una torta que es tradicional y por lo tanto tiene, por supuesto, versiones, pero hay también bastantes cosas que tienen que cumplirse rígidamente para poder denominarlas tartas de Santiago. Por un lado, vamos a comenzar con el batido. La tarta, para que tengan una idea, es partes iguales de azúcar, almendras y huevos. Eso sería una tarta tradicional. Siempre te dicen, si compras una tarta con harina, no es tarta de Santiago. Tiene que tener nada más que estos tres ingredientes. Y hay versiones donde los huevos no se baten, sino que se agregan de a uno, obteniendo tartas más bajas, y otras un poco más aireadas, donde huevos y azúcar se baten. Entonces, yo voy a colocar huevos y una parte del azúcar, más o menos la mitad, y lo vamos a batir. Pero antes, para acelerar el proceso, como hacíamos siempre con los bizcochuelos o demás, recuerden que vamos a calentar hasta 40, 45, 50 grados esa mezcla de huevos y azúcar antes de colocarlos en la batidora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Huevos tienen un gran porcentaje de agua en su constitución y entonces el agua y el azúcar se van a fundir y ahí vamos a lograr un batido mucho más voluminoso, es decir, va a ser mucho más eficaz ese proceso de batir. Entonces esto lo calentamos un poco y lo vamos a llevar a la batidora para que el batidor siga con el resto del trabajo. Esto lo tapamos, vamos a limpiar y nos venimos acá. Colocamos ahí esto hasta el momento y acá vamos a poner ahí el globo, el batidor universal y vamos a colocar a batir al máximo para que tenga el máximo de aire en el menor tiempo posible. Y después nos quedan como ingredientes las almendras. Se dice que las almendras tienen que ser de alguna variedad mediterránea, como el caso de las almendras Marcona, las Planeta. Y en este caso nosotros tenemos las almendras Marcona hechas harina. Y uno puede, si uno logra conseguir la harina ya hecha, es mucho mejor porque entonces la masa va a ser más aireada todavía. Vamos a tamizar las almendras con canela. Canela y ralladura de limón son los elementos clásicos. También algunos le incorporan una grapa de orujo o algún brandy o alguna otra especia, pero lo clásico es que tenga ese sabor a canela junto con el de las almendras y demás. Vamos a tratar, si no pasan las almendras no se preocupen porque ya al comprar una harina bien hecha ya tenemos el gran porcentaje ahí realizado. La idea es que no existan grumos y yo me había guardado un poco de azúcar que también va a tener que armarse e integrarse a la preparación. Vamos a ver si está la preparación de huevos para agregarle la ralladura de limón. Entonces, acá la ralladura de limón en las últimas vueltas de la máquina. Vamos a bajar la velocidad. Qué bueno, cuando se apaga la batidora no tenemos más ruidos en la cocina. Y vamos a pasar la mezcla a un bol. Recuerden
no tenemos que hacer mezclas dentro del bol de la batidora porque es profundo y se estrecha mucho hacia la base. Esto vamos a dejar acá y rescatamos todo el batido. Todo esto lo vamos a tener. Y entonces nos queda para agregar estos secos, ¿no? Recuerden, es muy simple la receta. Tenemos que pesar la misma cantidad de huevos, de azúcar y de almendras. A veces se le agrega un poquitito más de huevos para lograr mayor volumen, pero en principio es eso. Con una espátula hacemos un movimiento envolvente hasta integrar todos los secos en 2 o 3 veces. Y después lo vamos a colocar en un molde, que puede ser un molde de torta o una tartera alta de 28 centímetros de diámetro. Y tenemos que tener el horno, por supuesto, precalentado. Así que esta era la segunda parte. Acá termino con estos secos y fíjense que el batido no va bajando, sino que va incorporando los secos y se va quedando del mismo volumen, que eso es lo importante para después lograr una buena textura en la preparación. La tarta de Santiago, lógicamente, por Santiago de Compostela. Tenemos acá entonces el molde. Está enmantecado con un papel en la base para después facilitar el desmolde. Y vamos a colocar todo el preparado aquí. Ahí apenas lo alisamos, un golpecito no muy grande, y entonces la tarta está lista como para entrar al horno. En el horno yo tengo cocinando, están horneándose algunas ensaimadas para después poder presentarlas, pero como la masa de levadura ya está bien empezando a dorar, no hay problemas en abrir el horno. La masa va a quedarse ahí, en un horno 175, 180 grados, durante unos 30 minutos aproximadamente. Con un palito de brochet ustedes perfectamente pueden insertarlo y ver si resulta seco, y ya después está listo. Después, una vez que está fría, la tarta termina con azúcar impalpable y una decoración alegórica a Santiago de Compostela. Terminado con eso, y recordando que España, por supuesto, tiene muchísimas más formas de productos. Son muy famosos los polvorones, las yemas, las monas de Pascua y demás. Hay preparaciones de levadura muy insigne, como hablaba de las monas de Pascua, y también las ensaimadas, que no son del continente, sino que son de las Islas Baleares, ¿no? Ensaimadas mallorquinas en general. Tenemos una masa que vamos a hacer con levadura, harina, algo de grasa, y es famoso hacerlo con grasa de cerdo, porque justamente el nombre ensaimada viene de saim, que significa grasa de cerdo. Entonces vamos a colocar harina dentro directamente del bol de la batidora. Vamos a sacar esto. La tamizamos a último momento. Hay preparaciones donde no lo hacemos, pero cuando hacemos ensaimadas o esfoliatelas o strudel, que necesitamos que no haya ni por asomo un grumo, es preferible hacerlo en el último momento. Azúcar, vamos a agregar la levadura de cerveza, que la vamos a desmigajar así por encima del azúcar y los ingredientes. Incorporamos 2 huevos, agua, siempre se guardan un poquito por las dudas que después la masa no tome bien, y lo vamos a colocar ahí. No hacemos ninguna espuma previa ni fermentación con la levadura, porque después los tiempos de fermentación son bastante largos, entonces ahí la levadura sí o sí va a tener oportunidad de crecer. Vamos a incorporarle el resto del agua, vamos a ir tomando la masa, y como hacemos generalmente con las masas de levadura, todo lo que sea materia grasa, en este caso puede ser 1 o 2 cucharadas de grasa de cerdo, las vamos a incorporar al final. Primero tiene que unir la parte de la masa de la harina.
El origen de las ensaimadas es, como les dije, en las Islas Baleares, generalmente es en Mallorca, y hay varias ideas al respecto de su inicio. Muchos hablan de un pastelero judío que se las dio al rey Jaime a partir de 1230, 1240 aproximadamente como tributo, y otros hablan de que la forma alude bastante a lo que es el turbán de los musulmanes, el turbante de los musulmanes, tiene esa forma así como elevada en el centro. La masa acá ya está tomando, entonces una vez que yo vea que ya no hay harina libre, puedo incorporar la grasa de cerdo o manteca de cerdo. En la Argentina, como a la manteca es la de vaca, generalmente a la de cerdo se le llama grasa de cerdo, pero en la mayoría de los países latinoamericanos la manteca es de cerdo y la mantequilla es de vaca. Lo que usamos es la porcina, es decir, de cerdo. Unimos ahí y ya vamos a poder bajar la masa a la mesa. Vamos a ver cómo están estos bollos. Recuerden que es una masa que después se tiene que estirar delgada, entonces no puede ser una masa demasiado dura. Un poquitito de harina apenas y entonces vamos a ver si la preparación unió bien, si necesita más harina o agua. Yo creo que está perfecta. Fíjense que va increíblemente poniéndose muy tersa, muy suave, y la grasa de cerdo lógicamente que la va a hacer cada vez más fina en la textura, y entonces nosotros no vamos a tener problemas después en el estirado. Esta masa la tenemos que sobar, es decir, hacer este trabajo durante unos 10 minutos aproximadamente para que quede realmente sedosa y que no tengamos ningún problema después con el armado de las ensaimadas. Yo esto por ahora lo voy a dejar así, pero necesitarían unos 10 minutos más de trabajo. Lo que sí, una vez que las hayan trabajado, ustedes las van a separar en bollitos. Si pueden, los pesan para que después queden todos iguales. Pueden ser de 100, 150, 200 gramos, eso como ustedes quieran. Y los van a dejar descansando, pincelados con más grasa o con un poco de aceite. Nunca manteca, sino grasa o aceite. Entonces, vamos a limpiar un poco y vamos a estirar. ¿Por qué? Porque para el estirado no necesitamos harina sobre la mesada, sino que tenemos que poner o algo de grasa o algo de aceite. Vamos entonces acá. Manteca, grasa de cerdo en las manos y en la mesada. Vamos a buscar, yo tengo unos bollitos que están engrasados. Y vamos a comenzar. La idea, tenemos que estirar en forma triangular y después en la mesada lograr que se vayan afinando. Existen distintas formas para poder estirarlos. Algunos los estiran muy delgados, como es un strudel. Eso es más complicado para quien es principiante. Y si no, van a ver una forma que vamos a hacer acá, donde la masa no necesariamente va a tener que estar tan delgada. Primero estiramos, ven, y después solo nos alejamos con uno de los bordes para que la preparación quede, para que la masa quede más así alargada. ¿Ven? Mantengo un borde bien recto con la mesada y el otro lo voy estirando hasta ahí. Entonces, de esta manera no necesito tener tanta delgadez en la masa. Y ahora, según las recetas, algunos ponen directamente grasa de cerdo. Y otras recetas que son un poco más ricas en sabor, a la grasa de cerdo le dan sabor. Y en ese caso le vamos a poner grasa de cerdo, vamos a hacer un poquito de orden acá, esto lo voy a usar, grasa de cerdo con azúcar impalpable y ralladura de naranjas. Entonces, la grasa de cerdo que esté así blandita, con un poco de azúcar y otro poco de ralladura de naranja. Con unos
Con algunos más tradicionales solo le ponen la manteca de cerdo, la grasa de cerdo así. En este caso, las ensaimadas ya van a quedar perfumadas después al salir del horno. Y vamos a agregarle por encima de esta manera. Tiramos, ven, la grasa va a estar bien armada. Y así, entonces, este borde no importa si es un poquitito más grueso, lo que vamos a hacer es dar una vuelta acá y dar una primera vuelta acá. Es más, algunos las hacen sobre el borde de la mesada, las ensaimadas, y cortan esta tira y la esconden aquí para después empezar a estirar. Y si les van a poner crema pastelera o el cabello de ángel, que es nuestro dulce de alcayote o de cayota, le van a agregar acá y en este lugar. Y después empiezan con las manos a estirar así bien engrasados y hacer que la ensaimada cada vez se afine más. Es decir, tratan de que la masa se estire en este punto, donde ustedes están en ese momento. Y van logrando tener cada vez más. Es imperceptible lo que se va afinando, pero después se nota en el resultado final. De a poco vamos teniendo ese rollo. Las ensaimadas en nuestro país llegan al pueblo de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y ahí hay una fiesta incluso de la ensaimada, y son muy típicas. Hasta las últimas vueltas tratamos de que vayan estirando de esa forma hasta lograr tenerlas. Y una vez que tenemos esto, lo vamos a ir afinando hacia el borde, a lo que era este vértice más alejado del triángulo. Una vez que tenemos la preparación ahí, entonces buscamos una placa también engrasada. Vamos a limpiar acá el apoyo de la placa. Y entonces, lo que pusimos como más grueso, que fue ese doblez del triángulo, va ahí. Y después, generalmente, se arrollan en el sentido inverso del reloj. Es decir, nosotros vamos a ir enrollando en sentido inverso, dejando aproximadamente un dedo entre cada uno de ese doblez, y lo que era el triángulo, la parte del triángulo más delgada, la escondemos debajo. Y así la ensaimada entonces va a quedar leudando hasta que duplique el volumen. Cosa que tiene que hacerse a una temperatura de ambiente no muy alta, porque si no, tanta cantidad de materia grasa en el interior va a empezar a salirse por los bordes. Y de esa forma es muy difícil después de lograr que en el horno tengamos un producto de calidad. Y una vez que haya duplicado el volumen, entonces la llevamos a horno 175, 180 grados, aproximadamente unos 20 minutos. Voy a ver, porque yo tenía unas ensaimadas ahí en el horno, a ver si están, como para poder ver cuál es el punto final. Creo que sí, están bien. Acá vamos a colocarlas. Fíjense, salieron del horno, muy doraditas, y lo clásico para esto es, al retirarse del horno, azúcar impalpable, ese velo de azúcar que le hace, con la humedad que sale, quedan como un dulce extra. Así que tenemos la tarta de Santiago y las ensaimadas de Mallorca. Vamos a ver el paso a paso. Para la tarta de Santiago, batir 360 gramos de huevos con 150 gramos de azúcar. Llevar a punto letra y perfumar con ralladura de un limón. Tamizar 300 gramos de almendras molidas con 150 gramos de azúcar y una cucharada de canela. Unir los secos al batido con movimiento envolvente. Colocar en un molde de 26 a 28 centímetros de diámetro enmantecado. Hornear a 170 grados por 45 a 50 minutos.
Ensaimadas. Para la masa, tamizar 500 gramos de harina y colocar en la batidora. Incorporarle 75 gramos de azúcar, 2 huevos y 15 gramos de levadura de cerveza. Tomar la masa con 180 centímetros cúbicos de agua. Finalmente, incorporar 2 cucharadas de grasa de cerdo. Sobar la masa en la mesada por 10 minutos. Dividir en bollos de 150 a 200 gramos. Estirar los bollos en forma triangular sobre mesa aceitada. Cubrir los triángulos con el empaste. Enrollar la masa sobre sí misma. Trazar las ensaimadas sobre una placa engrasada. Dejar levar al doble. Hornear a 180 grados durante 15 a 20 minutos. Retirar del horno y espolvorear con azúcar impalpable. Para el empaste, mezclar 300 gramos de grasa de cerdo con 100 gramos de azúcar impalpable y la ralladura de una naranja. Tenemos acá la tarta de Santiago desmoldada e invertida y como siempre se termina esta tarta con una profusa lluvia de azúcar impalpable sobre, ¿no es cierto?, la cruz de Santiago, que después debe quedar marcada en la tarta. Es un clásico que lleve esta señal, bien de Galicia, y entonces la terminamos ahí. Vamos a tener en el programa de hoy como invitado a Diego Morlachetti, que es director de la Escuela Argentina de Té. Entonces él nos va a contar un poco cuál es el maridaje para alguna de estas preparaciones. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Osvaldo? Muchas gracias por recibirme. No, por favor, es un placer que vengas a esta cocina, casa cocina, todo integrado. Y bueno, y hoy te tocó España. Hoy nos tocó España, estuve atento a las preparaciones que estuviste efectuando y realmente el té que he elegido para maridar esta pastelería es un Assam del norte de la India. Assam. Es un té negro, particularmente Assam, y dentro de este estilo de té, de esta variedad, elegí un estate que se llama Bukial. Así que vamos a tomar la posibilidad de tener con nosotros una hebra sensacional que tiene como detalle distintivo que al ser una hebra pura, va a maridar de manera muy sensacional con esta pastelería donde los sabores dulces van a estar remarcados, destacados, pero por el leve amargor y la tenue astringencia va a generar una armonía muy interesante en el paladar, permitiendo que los sabores dulces se fijen de manera armónica. Con tan brillante explicación quiero probarlo ya. ¿Lo por servís? Supuesto, sí, yo mientras cómo no. voy a cortar la tarta de Santiago para acompañarlo. Entonces, vamos a... ¿Sí? Dos porciones. Viéndolas. ¿Qué color? Es un color rojizo casi, Es ¿no? un ambarino dorado, muy brillante y en especial este tipo de tés generan un efecto adictivo con una pastelería como la que efectuaste. ¿Por qué, Osvaldo? Porque este té va a, en cierto modo, disminuir la saturación que estos sabores cremosos, suntuosos nos generan en el paladar. Nos vamos a estar comiendo una porción y nos va a dar el deseo de probar una más porque nuestro paladar no va a quedar saturado. Y bueno, espero que te guste la pastelería. Me encantó. En Alianza. Me encantó. Y bueno, y a ustedes también, anímense a probar, de hacer las recetas y de comprar y probar variedades de té que realmente vale la pena y se van a gratificar muchísimo. Los espero en la próxima. Gracias. Muy amable, Osvaldo, gracias. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.